Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde hacemos biografías ficticias. Elegimos un personaje de novela, de serie de televisión, de cómic, también de películas o incluso de videojuego y creamos una cronología, una vida como si hubiera existido realmente. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Jack Sparrow. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Jack Tigg, más conocido como el Capitán Jack Sparrow, es un legendario pirata de todos los 7 mares y un irreverente embaucador del Caribe. Un capitán de moralidad y sobriedad dudosas, maestro de la autopromoción e interés propio. El primer amor de Jack fue el mar, el segundo su amado barco, el Perla Negra, y el tercero, la única mujer quien ama y se enamoró es de Angélica Teach. Bien, cuando Jack es todavía un adolescente y está ya vagando por diferentes barcos, tras el encuentro con Davy Jones, huyen a la isla de la Calavera, ya que estaba cerca, pero fueron capturados por unos indígenas que no estaban antes ahí. Se vieron envueltos en un viaje en el tiempo que les llevó a una época prehistórica con presencia de dinosaurios, y Sparrow y Fitzwilliam llegaron al Barnacle, el barco que estaba esperando, pero fueron capturados por Davy Jones, encontrándose en el interior del holandés errante. Allí se encontraron con Tía Dalma, una hechicera, la cual les dejó escapar y les ayudó para volver a su tiempo. Tras conseguir devolver el tiempo a la normalidad, Jack y Fitzwilliam avistaron que estaban siendo perseguidos por buques de la Armada Real. A continuación, Fitzwilliam les revela que ha estado trabajando con el almirante Lorenzo Norrington para localizar al padre de Jack, el pirata Tigger o Grant Sparrow. A bordo del barco hay un aliado de Tigg, Yosemite Gibbs. Él libera a Jack, Tigg y su tripulación. Jack aborda el Barnacle cuando Fitzwilliam aparece y se enzarzan en una lucha. Jack finalmente gana y cuando está a punto de matarle, su padre lo detiene. Se produce una batalla entre las dos tripulaciones. Cuando Tigg derriba al almirante James Norrington, se asusta y se cae por la borda. Tigg lo rescata y su padre lo regaña por ser salvado por un pirata. Entonces Jack se separa de su madre y consigue una barca para zarpar en busca de un nuevo tesoro, el legendario pico del Poseidón. Al llegar a una isla se encuentra con un marinero herido de gravedad que sufre de amnesia. Tras la noche el marinero recuerda que su nombre es Bill. Durante una caminata en busca de pistas sobre el tesoro, ambos son capturados por los nativos. Bill es capaz de traducir lo que dicen y son retados a luchar por sus vidas, pero consiguen escapar a través de un carruaje cubierto de vida marina. Acaban en una roca en medio del océano y son rescatados por el Fleur del Amor, junto con la madre de Arabella y su tripulación. En ese momento, Bill, quien recupera todos sus recuerdos y dice que fue rescatado por el Capitán Smith, tiempo después de que ellos se separaran de Jack. Poco después, un grupo de sirenas les piden que protejan el tridente de Davy Jones y a cambio les mostrarían cómo escapar de la caverna. En ese momento, Jack reta a un duelo a muerte al Capitán Torrens y, como pues natural, vence. Más adelante, ya pasada su adolescencia, cuando Jack tenía 25 años, fue a la cala de los náufragos en donde se celebraba una asamblea de piratas no oficial, pero se enteró de que un amigo suyo estaba a punto de ser ahorcado por varios delitos contra el código pirata. Jack decide liberarlo y todos los señores de la piratería intentarán matar a Jack, pero consigue escapar, aunque es expulsado, digamos, de los altos rangos de los piratas. Entonces Jack decidió buscar un empleo y tuvo suerte en la Compañía de las Indias Orientales como primero oficial a bordo del viento en popa. Pero en una batalla en la que murió el capitán, Jack asumió el mando del barco y lo guió esquivando a unos cuantos piratas hacia un puerto africano donde conoció a Lord Cutler Becker, el director de la Compañía de las Indias Orientales. Entonces Beckett, que estaba sorprendido con las hazañas de Jack, le puso al mando de la jovencita Traviesa, un veloz barco de la compañía. Jack se negó a colaborar con Beckett para encontrar una isla cargada de oro para esclavizar a sus habitantes y transportarlos.
pero cuando zarpó se dio cuenta de que la jovencita traviesa estaba cargada de esclavos, así que Jack intentó liberarlos y fugarse con el barco para volver a ser pirata y convertir a la jovencita traviesa en su buque insignia. Pero Beckett, indignado, quiso capturar a Jack, así que envió un cazarrecompensas y después de una persecución los cazarrecompensas capturaron a Jack y lo llevaron ante Beckett, quien marcó a Jack con fuego la P de pirata que le identificaba como tal para el resto de su vida. Entonces Beckett mandó a destrozar la jovencita traviesa y al ver su barco ardiendo, Jack corrió hacia el barco y se sumergió en el mar con la esperanza de recuperarlo. Después Jack fue enviado a Port Royal para un juicio por piratería. Pero en la travesía Jack se cayó por la borda en un mar tempestuoso y quedó muy cerca de distancia del holandés errante, el barco de Davy Jones. Hizo un trato con Davy Jones para que volviese a sacar a la jovencita de traviesa a cambio de 100 años de servicio en el holandés, que cobrará después de 13 años. Al poseer de nuevo su barco, Jack lo personalizó y lo rebautizó como la Perla Negra. Más adelante, en otras aventuras, cuando un alquimista maligno, el señor Sombra, creó una sombra de oro, un metal especial que le otorga un poder desmesurado y amenazó con destruir a los señores de los piratas de la corte de Brece, Jack fue enviado por tía Dalma la hechicera en una misión para recuperar las 9 piezas de oro de las sombras con el fin de detener al señor Sombra y su ejército de sombras. Durante su viaje alrededor del mundo, Jack estuvo en Asia y en Europa luchando con poderosas organizaciones como la Compañía de las Indias Orientales y la Banda de Ladrones del Cuarto Poder. Con la ayuda de señores de los piratas, Jack fue capaz de reunir todas las piezas de oro Sombra y derrotar al señor Sombra una vez por todas. Es posible que tras reunir todas las piezas de oro Jack no jugara limpiamente y de ahí su intención de evitar a toda costa reunirse con los señores de la piratería en la asamblea de hermanos, haciendo alusión de que a todos les debe dinero. Después de esta aventura, uno de los tesoros recurrentes es el tesoro de Cortés, que volvería a desempeñar un papel en la vida de Jack. Cuando él y la tripulación de la Perla Negra se embarcan en una búsqueda para encontrar un alijo de oro azteca que había escondido Cortés, tendrán algunos problemas. Sin embargo, antes de que el tesoro fuese encontrado, la tripulación se amotinó, liderados por Barbosa. La tripulación abandona a Jack en una isla desierta sin nada más que una pistola con un solo tiro. Barbosa creyó que sería la última vez que vería a Jack Sparrow. Sin embargo, Jack estaba de suerte cuando un grupo de contrabandistas de ron, que había utilizado la isla como escondite de su mercancía, se topó con el capitán. Durante los 3 días que permaneció en la isla, es probable que sufriera poco más que una resaca severa antes de la aprobación de trueque de la isla con los contrabandistas. Este contratiempo ayudó a forjar la reputación de Jack en el Caribe, favorecida por las exageraciones extravagantes del propio Jack en torno a las circunstancias de su huida. Pues en una versión de los hechos, Sparrow utilizó un par de tortugas marinas como una balsa para huir de la isla. Jack guardó su pistola de un solo tiro intacta con la intención de utilizarla contra su segundo de a bordo amotinado, Barbosa. Se creía que la naturaleza altruista de Jack pudo haber sido el motivo principal por el que su tripulación se amotinó, y de hecho Barbosa refuerza esta creencia, haciendo al propio Jack alusiones de que sus soluciones no violentas a los problemas eran la actitud que le hizo perder a la Perla Negra. Cualquiera que sea la razón, el motín no fue un acuerdo unánime entre la tripulación, pues uno de los tripulantes, Bill Turner, se mostró contrario a esta decisión. Después de un poco más de 10 años, Jack llegó a Port Royal a bordo del pequeño Jolly Moon. En el puerto intentó hacerse con un barco de la armada, distrayendo a 2 soldados, pero cuando en una ceremonia en el puerto la hija del gobernador, Elizabeth Swan, se cayó al agua desde un acantilado, Jack la rescató. Pero cuando los agentes del puerto se acercan, descubren que es un pirata. Entonces Jack se ve obligado a usar a Elizabeth como rehén para poder escapar. El plan casi le sale bien hasta que se topa con Will Turner en la herrería, quien le retó a un duelo, pero el duelo acabó en empate cuando los soldados lograron capturar a Sparrow y lo llevaron al calabozo de la ciudad para esperar la horca. En cuanto se hizo de noche, un terrible y poderoso buque oscuro apareció en Port Royal. Jack reconoció el barco, que era el suyo, el Perla Negra. En cuanto se hizo de noche, un terrible y poderoso buque oscuro apareció en Port Royal. Jack reconoció el barco, era el Perla Negra.
En cuanto empezaron a disparar cañonazos, varios prisioneros lograron escapar excepto Jack, que entra en algún tipo de desesperación, pero aún así no podría escapar. Al día siguiente, Jack se quedó en el calabozo y Barbosa saqueó Port Royal llevándose todos los bienes de la ciudad. Entonces Will Turner apareció en su calabozo haciéndole un trato. Al parecer Barbosa ha secuestrado a Elizabeth y Will le liberará de la prisión si le ayuda a rescatarla. Después de ejecutar un elaborado plan de fuga, Jack y Will escaparon de Port Royal a bordo del Interceptor. Después de unas semanas, el Interceptor llegó al puerto pirata de Tortuga, donde Jack se reencontró con un viejo amigo, Yosemite Gibbs, y le cuenta su plan para recuperar la Perla Negra y para que Gibbs le consiga una tripulación. Al día siguiente, Gibbs le encontró una tripulación compuesta por Cotton, Marty, Ana María y varios piratas más a bordo del Interceptor. Subieron para ir a conseguir la Perla Negra. Y en el camino, Will se entera de que Sparrow era originariamente el capitán de la Perla Negra, pero Barbosa se hizo pasar por su primer oficial con el fin de robar el barco. Con el tiempo lo dejó abandonado en una isla desierta hace unos 8 años con la única posesión de una pistola con un solo disparo. Al intentar infiltrarse en la isla de los muertos, son rápidamente capturados por Barbosa y tanto Sparrow como Elizabeth son abandonados en la misma isla desierta donde dejaron a Jack años atrás. Los dos son rescatados por la Armada Real Británica con el fin de escapar de ser ahorcado. Sparrow hace un trato para liberar a sus compañeros secuestrados por la Perla Negra. Jack regresa a la isla de los muertos para hacer un trato con Barbosa, pero le traiciona y él y Will luchan contra Barbosa y sus hombres. Durante la batalla, Sparrow roba una moneda maldita, haciéndose inmortal y para que pueda combatir contra Barbosa. Jack le dispara a su rival con la misma bala que le quedó cuando fue abandonado. Mientras que Will rompe la maldición, matando a Barbosa, Sparrow es capturado y posteriormente condenado. En su ejecución en Port Royal, Will llega a su rescate, pero son rodeados rápidamente. Justo en ese momento, Elizabeth muestra su amor por Will y es perdonado, mientras que Sparrow se escapa por la pared saltando al mar. Él es rescatado por la tripulación de la Perla Negra, siendo el capitán de nuevo. Al recuperar la Perla Negra y conseguir escapar del comodoro James Norrington, Jack y su tripulación se refugiaron cerca de una ciudad del Caribe, a donde Jack se embarcó para buscar un objeto que necesitaba. Ejecuta un elaborado plan en el que tuvo que meterse en un ataúd para escapar de la ciudad. Cuando llega otra vez a la Perla Negra, muestra a su tripulación el objeto, que era el diseño de una extraña llave de la que Jack mostraba interés, pero su tripulación estaba confundida. Ellos esperaban algo de valor. El cofre contiene el corazón de Davy Jones, que Sparrow puede usar como ventaja frente a Jones y acabar con su deuda. Agregando a los problemas de Sparrow, Lord Cutler Beckett de la Compañía de las Indias Orientales quiere saldar su propia deuda con Sparrow y une fuerzas con Will Turner para buscarlo. Will encuentra a Sparrow y su tripulación capturados por caníbales, pero escapan. Más tarde, Davy Jones les captura y exige que Jack pague su deuda. Jack afirma que él era capitán durante tan solo 2 años hasta que fue amotinado por Barbosa, pero Jones rechaza su argumento, afirmando que él se ha estado llamando a sí mismo capitán durante los años asignados. Sparrow entrega a Will a Davy Jones como parte de un nuevo acuerdo para entregar 100 almas a cambio de la suya propia. Sparrow recluta a los marineros en la isla de Tortuga, donde inesperadamente se encuentra con Elizabeth y con James Norrington caído en desgracia. Jack convence a Elizabeth que ya puede rescatar a Will si ella consigue señalar la ubicación del cofre de Jones con la brújula mágica de Jack. Cuando encuentran el cofre, llega Will después de haber escapado del barco de Jones y de robar la llave del cofre. Y intenta apuñalar el corazón y liberar a su padre, que está al servicio de Jones. Mientras que Norrington, que ha descubierto que Lord Cutler Beckett quiere el corazón con el fin de controlar a Davy Jones, quiere entregar el corazón a Beckett para recuperar su puesto de comodoro. Jack, Will y Norrington comienzan a luchar por el cofre. Más tarde, la tripulación de Jones llega y durante la batalla Norrington roba el corazón. Jones convoca al Kraken para atacar a la Perla Negra y al ser atacados por ese monstruo, Jack trata de escapar en un bote, pero justo cuando se acerca a una isla tiene el remordimiento de abandonar a su tripulación y vuelve para ayudarlos. Una vez allí, él ayuda a acabar con el Kraken y antes de que regrese da la orden de abandonar el barco. Y cuando Gibbs le pregunta si está seguro de que quiere dejar su barco y él responde: «Es solo un barco».
Al darse cuenta de que el Kraken solo quiere a Sparrow, Elizabeth usa un truco de darle un beso apasionado, mientras que le encadena al mástil para salvar a la tripulación. Con Jack mirando sonriendo, él la llama pirata y el Kraken entonces llega escupiendo el sombrero de Jack que había perdido antes. Jack, después de haberse liberado de sí mismo, se resigna a su destino y ataca a la boca de la bestia. Sparrow y el buque son arrastrados hasta el fondo del mar y la tripulación de la Perla Negra busca consuelo en la casa de tía Dalma, que les sorprende ofreciendo un capitán que pueda ayudar a rescatar a Sparrow, el propio Barbossa. El corazón de Davy Jones está en posesión de Cutler Beckett y los 9 señores de la piratería son llamados a reunirse para combatir la amenaza combinada de Beckett y Jones. Sparrow, que fue llevado al reino de Davy Jones por el Kraken, debe asistir a la reunión ya que él no pudo llegar a su pieza de A8, marca de identificación de un señor pirata y que pueden liberar a la diosa del mar Calipso. La tripulación de la Perla Negra, liderada por Barbossa, rescatan a Sparrow del reino de Davy Jones con las cartas de navegación Xiao Fen. Durante el viaje de vuelta al mundo de los vivos, Sparrow y Barbossa discuten sobre quién es el capitán de la Perla Negra. Durante el viaje son interrumpidos por Xiao Fen y Beckett, los cuales se llevan a Elizabeth, y cuando Jack y sus compañeros llegan a la corte de Brethren, Elizabeth aparece, quien fue nombrada capitana por Xiao Fen antes de morir y es elegida rey de los piratas, al votarse como tal ella misma y por Jack, mientras que en todas las reuniones anteriores los señores piratas habían votado siempre por ellos mismos. Durante el parlamento, Will, a quien Sparrow le envió al agua, es capturado por John C. Beckett. La Perla Negra y el holandés errante se enfrentan en una batalla durante un remolino creado por la herida y enojada a la reina Calipso del mar, en la que Sparrow le roba el corazón a Davy Jones para convertirse en inmortal. Se lo dio a Will, que ya estaba en el suelo medio muerto por Davy Jones, y Jack tomó la mano de Will y apuñala en el corazón de Jones, dando el cargo de capitán a Will Turner. En conjunto, la Perla Negra y el holandés errante destruyen la nave de Beckett y todas las demás naves huyen. Al final, tras haber anclado en puerto, Barbossa de nuevo se apodera de la Perla Negra y de las cartas de navegación, dejando a Jack y a Gibbs en Tortuga. Afortunadamente, Jack retira el centro de la carta de navegación y se embarca en un bote con la brújula y la carta que lo guiará a la fuente de la juventud. Después de llegar a un callejón sin salida en su búsqueda de la fuente de la juventud, Jack Sparrow viajará a Londres, donde se hace pasar por un juez para salvar a Gibbs de ser condenado, ya que le acusaban de ser el propio Jack Sparrow. Mientras Jack y Gibbs van en carro al puerto, Gibbs le cuenta que alguien se está haciendo pasar por él para reunir una tripulación. Al final, el cochero les lleva ante la Guardia Real, quienes llevan a Jack ante el rey Jorge II, quien le pide el mapa para buscar la fuente de la juventud, pero Jack ve que Gibbs se ha llevado el mapa. También descubre que Barbossa es el nuevo capitán de la armada y que perdió la Perla Negra. Jack huye de allí y se encuentra con su padre, quien le explica que necesita 2 cálices de plata para beber de la fuente. Luego Jack ve una sombra igual a él que le llama mucho su atención y se cruza con el impostor que se hace pasar por él. Después de 3 meses se reencuentran y ve que es su amor llamada Angélica Teach. Luchan, pero Angélica lo vence. De inmediato Jack se da cuenta y queda impresionado que los únicos pasos que saben son de Angélica. Él se da cuenta que lo esquiva con su espada, le roba un apasionado beso que él extrañaba besarla cuando dijo «siempre quise hacer eso». Jack toca su mejilla y quitando su bigote que tenía pegado ve a Angélica. Ambos se saludan y conversan. Angélica le lleva al barco del pirata Barba Negra, que obliga a Jack a que le ayude a llegar a la fuente de la juventud. Durante su estancia a bordo, Jack descubre varios barcos encogidos en botellas, entre ellos la Perla Negra. Ambos tenían una cita que Jack había organizado dándole una sorpresa a Angélica. Ambos beben, bailan tango y ahí es donde le obsequia un anillo como muestra de su amor por ella, poniéndolo en su dedo índice, y gozarán de una velada romántica. Después de capturar una sirena para obtener una de sus lágrimas, Barba Negra va en busca de la fuente, mientras que Jack busca los cálices de plata. En el camino se encuentran con Barbossa y ambos descubren que los cálices se los ha llevado la Armada Española. Al intentar coger los cálices, los dos son capturados. Barbossa le explica a Jack que quiere vengarse de Barba Negra y Jack, tras liberarse, le dice que lo ayudará.
Cuando consiguen llegar a la fuente de la juventud, Barbosa aparece ante la tripulación de Barba Negra para vengarse y tendrá una lucha entre ambos que Barbosa conseguirá clavar su espada en Barba Negra, pero en esa misma lucha Angélica es herida y Jack ve que la espada con la que le han herido está envenenada, entonces consigue 2 cálices para salvarla. Uno tendrá una lágrima de sirena que puede salvarla y otro que extraerá la vida. Consiguen, se tienen que usar a la vez. Para que una persona viva, otra tiene que morir. Entonces consiguen engañarle a Barba Negra para que beba del cáliz, renunciando a su vida para salvar a Angélica, la cual bebe del verdadero cáliz que la salva. Tras ello, Jack lleva a Angélica a una isla en un islote de Puerto Rico desierta con una pistola y un solo disparo, la misma con la que Jack fue abandonado por Barbosa. Ambos confiesan lo que sienten antes de que Jack se vaya. Se ve que él estaba enojado con ella, pero a la vez con miedo, por eso después de besarla huye en el bote porque sabe que lo va a asesinar si lo deja sola. Pero a la vez siente tristeza cuando lo ve a ella mientras él rema y ella lo llama. A continuación, él y Gix planean recuperar la perla negra encogida. Años más tarde, Henry Turner, el hijo de 12 años de Will Turner y Elizabeth Swann, aborda el barco de su padre maldito, el holandés errante, informando a su padre que el mítico tridente de Poseidón puede romper su maldición y su intento de reclutar al capitán Jack Sparrow en busca de su ayuda. Will, sin embargo, cree que el tridente no se puede encontrar y ordena a Henry que se vaya. Will y el holandés desaparecen de nuevo en el mar, pero Henry enjura encontrar a Jack Sparrow y el tridente. 9 años más tarde, Henry es un marinero de la Armada Real Británica, pero está encerrado en el calabozo del propio barco por intentar amotinarse cuando su barco estaba navegando hacia el sobrenatural Triángulo del Diablo. El barco se encuentra con un otro barco naufragado, el Silent Mary, y son atacados por su tripulación fantasmal liderada por el malvado capitán español Armando Salazar. Salazar y su tripulación matan a todos a bordo excepto a Henry. Salazar, al ver un póster de Jack que se busca a Jack, le permite a Henry vivir para que pueda enviar un mensaje a Jack diciéndole que viene a por él. En San Martín, una joven astrónoma y relojera llamada Karina Smith es sentenciada a muerte por supuestamente ser acusada de bruja, pero logra escapar de la custodia. Se cruza brevemente con Jack, quien con su tripulación trata de robar una bóveda del banco, pero accidentalmente arrasará todo el banco con ellos y pierde la fortuna antes de estrellarse contra la salida del pueblo y escapar. La tripulación de Jack termina por abandonarlo. Incluso Gibbs, que ha perdido la fe en Jack después de tantos años de servicio, y su tripulación, quienes han experimentado nada más que mala suerte una y otra vez. Presionado, Jack cambia su brújula mágica por una botella de ron. Sin embargo, esta traición a la brújula causa que el sello que mantenía a Salazar y su tripulación dentro del Triángulo del Diablo se rompa y este último, junto a su fantasmal tripulación, escapen de su encierro en búsqueda de Jack. Karina descubre que Henry está buscando la ubicación del tridente y se ofrece para ayudarlo a usar un diario que le dejó su padre desconocido. Karina y Jack son capturados, pero son salvados por la tripulación de Henry y Jack. Zarpando sobre otro barco que consiguen, Karina descifra que las estrellas conducirán a una isla donde el tridente está escondido. Mientras tanto, el capitán Barbosa escucha de su tripulación pirata que el revivido capitán Salazar está matando a varios piratas en el mar y aprende de una bruja del mar llamada Shansha del Tridente, lo que posiblemente podría llevarlo a un nuevo tesoro. Barbosa y su tripulación partieron en busca del tridente hasta que Salazar y su tripulación aparecen y destruyen la flota de Barbosa. Pero Barbosa logra abrirse camino y para evitar su muerte ofrece su ayuda a encontrar a Jack, a lo que Salazar accede. Él le dice a Barbosa que hace mucho tiempo trabajó para la Armada Española cazando piratas. Entonces él le dice que puede ser de gran ayuda. Salazar persigue al barco de Jack, obligando a Jack, Henry y Karina a huir a una isla mientras lucha contra los tiburones malditos de Salazar, descubriendo que la tripulación de Salazar no puede ir a tierra. Después de salvar a Jack de un matrimonio forzado, Barbosa se alía con Jack y le proporciona su brújula.
obtenida de Xianxia. Utiliza la espada hoja tritón para restaurar el perla negra miniaturizado atrapado en una botella que tenía barba negra. Todos continúan su viaje hacia la isla del Tridente con Barbossa tomando el mando de la perla una vez más. Durante el viaje Jack se da cuenta de que Karina es la hija perdida de Barbossa que hace mucho tiempo abandonó. Barbossa le dice a Jack que él la había dejado en un orfanato con su diario para poder vivir mejor. Al acercarse a la isla del Tridente, la perla evita un buque de guerra de la Marina Británica que es destruido por el Silent Mary antes de que la perla encalla en la isla. Jack, Barbossa y Karina usan la magia de la isla para abrir un camino hacia el lugar del Tridente en el fondo del océano. Se separa el océano y Salazar captura a Henry y posee su cuerpo persiguiendo a Jack. Además, más adelante tomará el Tridente liberando a Henry. Henry rompe el Tridente rompiendo todas las maldiciones sobre el mar y devolviendo a la vida a la tripulación de Salazar. Sin embargo, el mar dividido comienza a colapsar sobre sí mismo. La perla arroja su ancla para irse hacia un lugar seguro, pero Salazar los persigue, todavía empeñado en matar a Jack. Karina se da cuenta de que Barbossa es su padre cuando ella ve un tatuaje en su brazo idéntico a la portada del diario. Barbossa se sacrifica para matar a Salazar, permitiendo que los demás escapen vivos. Jack, Henry y Karina suben a bordo de la Perla Negra, donde los reciben con alegría, pero se lamentan por la muerte de Barbossa. Karina, que siente que lo ha perdido, le revela a Henry que su apellido es Barbossa, dando a entender que Héctor sí era su padre. Henry y Karina, estando en Port Royal, observan como un libre Will regresa con su hijo y se reencuentra con su gran amor Elizabeth, quien se sorprende al verlo y lo recibe con una gran alegría, y la familia Turner se reúne. Jack observa desde la Perla Negra con disgusto antes de navegar hacia el horizonte, mientras su tripulación lo alaba y además consigue otra vez su famosa brújula. En una escena del final de la última película podemos ver a Will y a Elizabeth durmiendo plácidamente hasta que de repente se escuchan unos pasos hacia la puerta de su habitación. La puerta se abre y no es otro que el mismísimo Davy Jones, que de alguna forma ha resucitado. Se puede observar su silueta, pero cuando Will se despierta no ve a nadie, pensando que solo fue una pesadilla, y vuelve a dormirse. Sin embargo, debajo de su cama se pueden observar unos moluscos de mar, indicando que no fue un sueño. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión, con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo. Toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.